Buenos días, doctor y compañeros. Continuamos con la psicopatología del pensamiento. Tenemos que se van a producir alteraciones en el curso, la estructura y el contenido de delirio del pensamiento. En las alteraciones del curso del pensamiento tenemos lo que es interceptado y bloqueado. Cuando se afecta la estructura del pensamiento, podemos tener un pensamiento prolijo, perseverante, disgregado e incoherente, mientras que cuando se ve alterado o se ve comprometido el contenido del pensamiento, tenemos delirios de grandeza, delirio persecutorio, de influencia, de invención, de celos o también denominado celopatía, tenemos un delirio de transformación, el místico y el de autoacusación. Bien, ahora tenemos el pensamiento interceptado, el cual se define como el bloqueo del curso del pensamiento, cuya duración va a ser variable y va a transcurrir de segundos a horas para que vuelva a tener noción sobre lo que estaba hablando. Por ejemplo, en la consulta nosotros podemos preguntarle al paciente cómo está el día o qué tal le parece el clima. Entonces el paciente nos va a comenzar a responder, pero a mitad del pensamiento, a mitad de lo que está expresando, entonces se va a detener y no va a saber qué contestarnos. Se ve comprometido en la anatomía la porción dorsolateral del lóbulo prefrontal y el área 9 y 10 de Brodmann. En cuanto a la inmunología del pensamiento interceptado, vamos a tener que va a tener interleucina 6, esta va a estar afectada. Además que en su endocrinología vamos a tener que el eje hipotálamo hipofisario adrenal va a estar comprometido. Por ejemplo, aquí se sabe que la función de este eje es el incremento de la producción de cortisol que va a mediar las relaciones de alarma al estrés. Entonces, todo esto va a provocar cambios y como consecuencia vamos a tener un pensamiento interceptado. Ahora vamos a revisar la psicopatología del pensamiento según su estructura. Primero tenemos el pensamiento prolijo, el cual se define como una interrupción de la eficacia comunicativa del hilo del discurso. Aquí nosotros podemos preguntar, por ejemplo, a un paciente cuál es su nombre y entonces vamos a notar esa interrupción que se va a presentar cuando nos está expresando su idea. En la anatomía tenemos que van a estar comprometidas el área de asociación prefrontal y el área de Broca, como podemos observar en las imágenes. En cambio, en el sistema nervioso también vamos a tener que vamos a estar alterados los neurotransmisores como la noradrenalina, la dopamina y la acetilcolina. Entonces, esto va a hacer que no se transmita una señal adecuada en el sistema nervioso. En cuanto a la inmunología del pensamiento prolijo, vamos a ver que los valores de interleucina 6 van a estar alterados. Y por ejemplo, aquí tenemos una imagen para ver dónde nomás se producen lo que es la interleucina 6. En cuanto a la endocrinología, vamos a ver que va a estar afectado el eje hipotálamo hipofisario adrenal. A continuación tenemos el pensamiento perseverante. La perseverancia se define como cuando el sujeto durante el discurso va a repetir palabras, ideas o temas. Aquí nosotros, por ejemplo, a un paciente le podemos preguntar qué es lo que le ocurre o cuál es el motivo de su consulta. Entonces él nos puede responder algo así. Lo que me ocurre es que necesito vitaminas. Me dijo un médico, yo lo que necesito son vitaminas. Sí, no voy a terminar en un manicomio porque solo necesito vitamina. En cuanto a la anatomía, tenemos que van a estar afectadas la zona premotora y el área de Broca. En el sistema nervioso, vemos que de igual manera van a estar implicados los neurotransmisores como la noradrenalina, la dopamina y la acetilcolina. En la inmunología del pensamiento perseverante, vamos a ver que los receptores D3 y D4 desempeñan un papel en el control del pensamiento. Entonces, esto es lo que hace que una persona repite y repita palabras, frases o temas. En cuanto a su endocrinología, tenemos que va a estar afectado el eje hipotálamo pituitario adrenal. Bien, ahora tenemos el pensamiento disgregado, el cual se define como la pérdida de la idea directriz, donde se van a introducir imágenes e ideas que son absurdas e ilógicas para la persona con la que está hablando. Por ejemplo, le preguntamos de algún tema a un paciente. Le podemos decir que nos hable acerca del sol y lo que nos puede responder es que el sol quema la corteza de los ángeles porque no hay pan, es el campo constitucional y que vive para ser feliz. Entonces vemos que no tiene relación con lo que nosotros estamos preguntando y hay una pérdida de dirección de la idea. En la anatomía podemos observar que se va a estar comprometido la corteza prefrontal y en el sistema nervioso
y van a estar implicados los neurotransmisores como la noradrenalina, la dopamina y la acetilcolina. Continuando con la inmunología, tenemos que van a estar concentraciones alteradas de interleucina 6 y en la endocrinología vamos a ver una afectación en el eje hipotálamo hipofisario adrenal. Ahora tenemos el pensamiento incoherente, el cual se va a definir como la ausencia del principio de finalidad del pensamiento lógico. Aquí el paciente se va a saltar de un tema a otro. Por ejemplo, nosotros le vamos a preguntar sobre su familia. Entonces, cuando nos está hablando, nos va a hablar de su familia, luego se va a pasar a sus amigos, luego al trabajo, y así entonces no va a tener una finalidad de su mensaje. En la anatomía tenemos que van a estar afectadas el área de Broca y el área de Wernicke, como podemos ver en la... En cuanto al sistema nervioso, tenemos que de igual manera van a estar implicados los neurotransmisores como la noradrenalina, la dopamina y la acetilcolina, que van a influir en el principio de finalidad del pensamiento. En cuanto a su inmunología, vamos a ver concentraciones alteradas en interleucina 6 y en la endocrinología vamos a ver que de igual manera va a estar afectado el eje hipotálamo hipofisario adrenal. Muy bien, ahora vamos a continuar con la psicopatología del pensamiento de contenido de delirio. Primero tenemos el delirio de grandeza, el cual se va a definir como cuando una persona va a tener ideas exageradas de capacidad, de bienes, de un rol social y que se va a considerar protagonista de algo. Como podemos ver en la imagen, entonces va a ser como que se va a sentir superior hacia los demás, aunque en realidad en la anatomía vamos a ver que va a estar afectado el lóbulo frontal de la corteza prefrontal y en el tálamo específicamente en el núcleo lateral dorsal. En el sistema nervioso, en cambio, vamos a ver que van a estar implicadas el área de asociación, la dopamina y el GABA. Que como ya sabemos, la dopamina desempeña un papel sumamente importante dentro del pensamiento. En cuanto a la inmunología del delirio de grandeza, vamos a ver células natural killer, interleucina 1, 2, 6, 8 y 10, TNF-alfa e interferón alfa, así como citocinas que van a estar presentes. En cuanto a la endocrinología, vamos a ver alteraciones en la glándula tiroidea, en el eje hipotálamo pituitario adrenal y en la glándula pineal con la secreción de melatonina. Continuando con el pensamiento o el delirio persecutorio, vamos a ver que este se va a definir como un conjunto de ideas delirantes en la que la persona cree que está siendo perseguido. Entonces, el paciente cuando acude a consulta médica va a referir que lo están persiguiendo la policía o que le están persiguiendo algunos ladrones o que le están persiguiendo algunos matones y entonces él no puede estar tranquilo. Y eso es lo que le genera angustia y preocupación. En cuanto a la anatomía, tenemos que van a estar afectadas la corteza prefrontal motora y el área de Wernicke. En el tálamo van a estar implicados el núcleo lateral dorsal y el núcleo lateral posterior. En el sistema nervioso, en cambio, vamos a ver que van a estar comprometidas las vías de asociación somática de interpretación, la acetilcolina, la serotonina y la histamina. En cuanto a la inmunología del delirio persecutorio, tenemos que va a existir una respuesta celular. Va a aparecer lo que es interleucina 1, 2, 6, 8 y 10 y la presencia de citocinas, que cabe recalcar que estas van a estar alteradas y no va a ser fisiológico. En cuanto a la endocrinología, vamos a ver alteraciones en la glándula paratiroides con hipercalcemia, es decir, una elevada concentración de calcio en la sangre. Alteraciones en la glándula tiroidea. Por ejemplo, aquí va a presentar hipertiroidismo, es decir, una excesiva cantidad de las hormonas de la glándula tiroidea. Va a estar comprometido el eje hipotálamo, pituitario, adrenal y la glándula pineal. A continuación tenemos el delirio de influencia, el cual se define como cuando el sujeto piensa que es controlado física o mentalmente a través de fuerzas externas. Y entonces estas fuerzas externas van a ser las que les hace actuar. En cuanto a la anatomía, tenemos que van a estar afectados la corteza prefrontal motora y el área de Wernicke, así como el tálamo, especialmente el núcleo lateral dorsal. En el sistema nervioso, en cambio, vamos a ver alteraciones en las vías de asociación somática de interpretación con acetilcolina e histamina.
En la inmunología vamos a ver una respuesta celular, células natural killer, interleucina 1, 2, 6, 8 y 10, el TNE alfa e interferón alfa, los cuales van a estar en niveles anormales. En cuanto a la endocrinología, vamos a ver alteraciones en la glándula paratiroides con un cuadro de hipercalcemia, que es la demasiada concentración de calcio en sangre. En la glándula tiroides se va a presentar hipotiroidismo, es decir, una reducción de la cantidad de hormonas tiroides y una afectación también en la glándula pineal. Bien, ahora tenemos el delirio de invención, el cual se va a definir como la creencia de que alguna persona es autor de algún invento. Aquí, por ejemplo, un paciente puede llegar a consulta y decir que él es el inventor del foco y que nadie le quiere dar reconocimiento sobre eso. En cuanto a la anatomía, vamos a tener alteraciones en la porción dorsolateral del lóbulo prefrontal y del tálamo en el núcleo lateral dorsal. En el sistema nervioso, en cambio, vamos a ver alteraciones en las vías de asociación, dopamina, serotonina y del GABA. En cuanto a la inmunología, vamos a ver presencia de interleucina 1, 2, 6, 8 y 10 en concentraciones anormales. En cuanto a la endocrinología, en cambio, vamos a ver que va a estar comprometido el eje hipotálamo pituitario adrenal y la glándula pineal. Que va a estar comprometido el eje hipotálamo pituitario adrenal y la glándula pineal. Ok, ahora tenemos la celopatía o el delirio de celos, el cual consiste en que una persona va a estar convencida de la infidelidad de la pareja. Vamos a tener conductas anormales. Por ejemplo, aquí en esta imagen podemos observar que esta chica está atenta a lo que dice su marido. Entonces va a haber discusiones repetitivas por este motivo. En cuanto a la anatomía, vamos a tener alteraciones de la corteza prefrontal motora y del tálamo, especialmente en el núcleo lateral dorsal, el núcleo lateral posterior y el pulvinar. En cuanto al sistema nervioso, vamos a ver que van a estar comprometidas las vías de asociación somática de interpretación con acetilcolina, dopamina, serotonina e histamina. Pasando a la inmunología, vamos a ver interleucina 1, 2, 6, 8 y 10, TNF-alfa y citocinas que van a estar anormales en la sangre. En cuanto a la endocrinología, vamos a ver que la glándula paratiroides va a influir drásticamente porque va a producir hipercalcemia, es decir, una cantidad exagerada de calcio en la sangre. Se va a ver comprometido el eje hipotálamo pituitario adrenal y la glándula pineal. Ahora tenemos el delirio de transformación. Este se va a definir cuando un paciente va a referir a haber cambiado de personalidad. Va a asegurar que se ha transformado en otra persona, animal u objeto. Como podemos ver en la imagen, por ejemplo, aquí esta chica va a pensar que se ha transformado en un tigre, entonces se va a comportar de la misma manera, va a tener sus mismos hábitos y entonces eso va a generar un grave problema. En cuanto a la anatomía, vamos a tener alteraciones en la porción dorsolateral del lóbulo prefrontal y en el tálamo, específicamente en el núcleo lateral dorsal, lateral posterior y en el pulvinar. En el sistema nervioso, en cambio, vamos a ver que está comprometido las vías de asociación somática de interpretación, la acetilcolina y la histamina. En la inmunología podemos observar que va a haber concentraciones alteradas de interleucina 1, 2, 6, 8 y 10, TN-alfa e interferón alfa. En cuanto a la endocrinología, vamos a ver alteraciones del eje hipotálamo pituitario adrenal, que el conjunto de todo esto va a llevar a que la persona sienta que ya no es ella misma y pues se crea que tiene otra personalidad. Continuando, tenemos el delirio místico, el cual se va a definir como una creencia errónea que va a implicar un juicio de valor. Aquí algunos ejemplos que podemos poner es cuando un paciente afirma que se ha comunicado con Dios, con los santos o con el diablo o con duendes. Entonces sabemos que esto es irreal e ilógico. En cuanto a la anatomía, tenemos que va a estar alterada la corteza prefrontal y diversas áreas que implican la memoria de trabajo y la flexibilidad mental. En el tálamo va a estar implicado el núcleo lateral dorsal
Y en el sistema nervioso vamos a ver alteraciones en las vías de asociación somática de interpretación, en la dopamina, la acetilcolina y la histamina. En cuanto a la inmunología, vamos a ver concentraciones alteradas de interleucina 2, 6, 8 y 10. Y en la endocrinología, alteraciones en el eje hipotálamo pituitario adrenal y en la glándula pineal. Ahora tenemos el delirio de autoacusación, el cual se va a definir como la convicción de haber hecho algo que es imperdonable. Entonces el paciente va a sentirse culpable de todo y como podemos ver en esta imagen, siempre se va a estar echando la culpa. En cuanto a la anatomía, vamos a ver alteraciones en la porción dorsolateral del lóbulo prefrontal y del tálamo, específicamente en el núcleo lateral posterior. En el sistema nervioso vamos a ver comprometidas las vías de asociación, serotonina e histamina. En cuanto a su inmunología, vamos a ver interleucina 6 y TG-beta, que van a estar alterados, y en la endocrinología vamos a ver un compromiso del eje hipotálamo pituitario adrenal. Y eso sería todo. Muchas gracias.